Vamos a continuar esta mañana con la serie que iniciamos hace una semana. De igual forma, al inicio de esta serie, como siempre mencionamos, es necesario, es bueno que si usted no ha escuchado el primer sermón, lo escuche para que no se pierda en el hilo conductor de la serie. Siempre les animo a eso y de paso también quiero saludar a los hermanos que nos ven en YouTube, a la audiencia que está por ahí y que está siendo bendecida. Si no se congrega con nosotros, estamos para servirles también a los hermanos que nos están viendo en las redes sociales. Es un gusto poder compartir la palabra también por allí y es una gran bendición. Hay una audiencia bonita en YouTube y nos gozamos por eso. Hermanos, continuando con la serie acerca de la iglesia, iniciamos primeramente la semana anterior con el tema o el texto de Marcos 16, cuando se da la confesión tan maravillosa de Pedro. Y hay una frase que sobresale en esa conversación con Jesús, entre Pedro y Jesús, cuando Jesús le dice a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es maravilloso, hermanos. Ahora entonábamos en los cantos, yo quisiera estar completamente convencido de que todos los que estamos acá entendemos de verdad lo que estamos cantando. Ahora hablamos o cantamos, entonamos, de que somos declarados justos delante de Dios y que ese maravilloso sacrificio fue el motivo por el cual se da esa justificación tan maravillosa. Y no es, hablábamos unos hermanos el jueves, no es que nosotros seamos justos, es que somos declarados justos delante de Dios en virtud de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos merecedores de nada. Nosotros no merecemos una salvación tan grande. No la merecemos. Cuando nosotros entonamos sobre su gracia, sobre la manifestación de su amor, nosotros estamos entonando acerca del acto de redención más importante en la historia de la humanidad, o el único, mejor dicho, el único acto de redención, pero el acontecimiento más importante en toda la historia de la humanidad, donde el hombre perdido, sin poder accesar a Dios por sus propias posibilidades, puede hoy escuchar el Evangelio, que es salvación a todo aquel que en Él cree, y alcanzar por medio de la fe esta justificación y la vida eterna. Por eso nosotros predicamos el Evangelio y predicamos a Jesucristo, porque cada vez que el Evangelio es predicado, hay esperanza en que esa semilla, ese mensaje que el sembrador, que todos aquellos que compartimos la palabra, tiramos al campo, dé un fruto que permanezca. Pero nosotros como sembradores solo tiramos la semilla. Del crecimiento y de la obra se encarga nuestro Dios y Padre. Así que ante esta declaración de Pedro, cuando él dice que Jesús es el Cristo, nos encontramos en un escenario, una conversación maravillosa. Así que, ¿qué le parece si va conmigo a Mateo 6 para retomar el texto y continuar hoy con esta segunda parte de este mensaje, que es parte de una serie que estará culminando para mediados de mayo? Mateo capítulo 16. Búsquelo ahí con calma.
Me dice amén cuando lo tiene. Dice la palabra en el versículo 13 de Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Estamos delante de ti, Señor, humillados, reconociendo la profunda necesidad que tenemos de ti. Señor, te necesitamos a ti todo el tiempo. No podemos sin ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu gracia para con nosotros, que en esta parte del mundo podemos reunirnos como una congregación, como un solo cuerpo, a celebrar tu nombre, y podemos traer tu palabra y abrir esas preciosas páginas, conscientes de que en otros lugares eso no es posible. Pero tú en tu gracia, Señor, nos permites estar en este lugar, y por eso nos gozamos y nos alegramos. Señor, permite que nuestros corazones hoy estén sensibles, Señor, estén perceptivos, Señor, a tu palabra, que podamos recibirla, Señor, con humildad. Quebranta el orgullo con tu palabra como martillo que quebranta la piedra, y habla en nuestros corazones, porque tu palabra dice que tú miras al que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla a tu palabra. Tu palabra es útil, Señor, para instruirnos, para corregirnos, para prepararnos enteramente, Señor, para todas las buenas obras. Tu palabra, Señor, es la lámpara a nuestros pies que ilumina nuestro sendero en medio de un mundo oscuro. La palabra profética más segura, tu palabra, Señor. Gracias te damos por ella. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, bueno, dentro de este texto hay una frase también que, bueno, mientras lo leía ahorita meditaba respecto a lo que Jesús le dice a Pedro. Jesús le dice que todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y que todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Y no está dentro de mi bosquejo, pero quiero hacer una aclaración primero. Sabemos que las iglesias de la prosperidad y los movimientos apostólicos y proféticos y todo ese montón de cosas que van en contra de lo que la palabra enseña, tienen la práctica o costumbre de atar y desatar. Bueno, yo también tengo la práctica de atar y desatar todos los días por la mañana los cordones de mis zapatos. Eso es lo que yo ato y desato. Pero estas congregaciones atan y desatan un montón de cosas, descontextualizando lo que Jesús está enseñándole a sus discípulos. Y el atar y desatar no tiene nada que ver con desatar mi casa, desatar la pareja, desatar mi carro. Y es bueno que usted sepa y recuerde que no enseñamos esas cosas. ¿Por qué no las enseñamos? Porque la palabra no enseña eso.
La palabra dice que la mano del diligente es prosperada. Usted quiere tener una casa, trabaje, ahorre, administre bien. Quiere tener su carro, trabaje duro, esfuércese, administre. Y usted va a tener todo aquello que pues la mano diligente ha producido. Ahora, esto no significa que este trabajo diligente no está sujeto a la gracia de Dios, porque todo lo que hacemos es por gracia todos los días. Y quiero empezar con esta aclaración de una vez, porque no lo voy a mencionar mucho en el sermón, sino que vamos a ver lo que en realidad Jesús quiso decir. No lo que yo quiero decir, no, sino lo que Jesús dice. Pero claro, pues es muy seductor para una audiencia escuchar que si ata y desata riquezas materiales. Es muy seductor para una audiencia que no escudriña las escrituras y le mueve la carne y dice, bueno, yo desato mi casa, mi carro. Y, híjole, bueno, es muy seductor porque mueve mucho la carne. Pero el texto, recordamos lo primero que vimos en el sermón pasado, y es que no trata de nosotros, sino que trata de Cristo. Como todos los textos de las Sagradas Escrituras tratan de Cristo y no de nosotros, este texto no es la excepción. Este texto trae como manifiesto una declaración con la cual Jesús aclara, una declaración de Pedro con la cual Jesús aclara que Él edificará la iglesia. Y vimos que la iglesia, hermanos, no son estas 4 paredes. Y que muchas veces nosotros decimos, pasamos por el frente, ¡ay, ahí está la iglesia! O decimos, vamos a la iglesia, hay que hacer un trabajo en la iglesia, pero en realidad, no, tampoco lo vamos a censurar, porque usted diga eso tampoco. Lo que quiero es tratar de traer el concepto apropiado para esto. Este es el templo, el edificio es el templo, el lugar donde nos reunimos, donde la iglesia se reúne. La iglesia no es la estructura física, sino que vimos que la iglesia son todos aquellos hombres y mujeres a los cuales se les ha revelado que Jesús es el Cristo. Esa es la iglesia. Pero a estos hombres y mujeres a los cuales Cristo se les ha revelado, no lo busque. En Efesios capítulo 2 dice el apóstol Pablo que nosotros somos edificados en Cristo para morada de Dios en el Espíritu. Todos aquellos hombres y mujeres que les ha sido revelado que Jesús es el Cristo, que creen que Jesús es el Cristo, en ellos mora el Dios viviente. Dios mora en nosotros y no lo busquen. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 14. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Hermano, nosotros los que hemos creído en Jesucristo, los que reconocemos que Él es el Señor de nuestras vidas, todos los que reconocemos que permanecemos en sus palabras y que hemos creído que Él murió, resucitó al tercer día y ascendió a la diestra de Dios, todos nosotros somos la iglesia. Y también vimos, hermanos, que el hecho de venir los domingos y entrar a este lugar no nos convierte en iglesia. No nos convierte en iglesia, nosotros nos convierte en iglesia el ser estos hombres y mujeres que creemos que Jesús es el Cristo, que permanecemos en sus palabras. Y estoy sintetizando lo que vimos en el primer sermón de la semana pasada. El apóstol Pablo, tampoco, no lo busque, pero si quiere lo anota. El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 12 habla o dice específicamente en el verso 27 que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Entonces, el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice que él está juntamente crucificado con Cristo y que ya no vive él, sino que Cristo vive en su corazón, dentro de él. Somos casa de Dios, somos templo de Dios. Dios vive en nosotros, pero el apóstol Pablo también dice que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. En el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, Pablo ilustra a la iglesia como un cuerpo con diferentes miembros, y él habla de los ojos, habla de los oídos, habla de los miembros del cuerpo, y él dice que la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Entonces la iglesia, los que creemos en Cristo, los que nos hemos rendido a Él por su gracia y misericordia, todos nosotros somos miembros de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Lo interesante es que en este capítulo 12, cuando el apóstol Pablo habla del cuerpo, él es claro en que cada miembro no debe moverse por sí solo, porque cada miembro necesita de los otros miembros. ¿Podrá el ojo decirle a los oídos, no los necesito? ¿Podrán los oídos decirle a los ojos, no los necesito? Es lo que Pablo plantea en ese capítulo. Entonces, dentro de la naturaleza de esa iglesia que Dios ha rescatado, todos nosotros somos miembros, pero nos necesitamos los unos de los otros. Un ojo ahí solo no hace nada, ni una oreja, ni una mano por allá tirada, no hacen nada, porque el cuerpo bien coordinado con la cabeza que es Cristo, se necesitan unos a otros, se necesitan. Usted necesita a su hermano, yo lo necesito a usted como hermano, como miembros de un mismo cuerpo, nos necesitamos. No, pastor, yo no necesito, yo puedo estar solo. Hermano, verifique bien, porque nos necesitamos. Pero entonces, ¿quiénes constituyen el cuerpo? Bueno, es lo que venimos hablando. Todos aquellos a los cuales el Padre se les reveló. Aquellos que en Cristo han sido transformados y que hoy tienen una nueva identidad, y es donde vemos el poder del Evangelio. Dice la palabra que todos aquellos que creemos en Cristo, hemos sido creados en Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios capítulo 2. Hermanos, somos una obra creativa de Dios en Cristo. Somos una obra creativa de Dios en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Somos hombres nuevos, mujeres nuevas que el Señor transformó. El pecado que yo practicaba quedó atrás. Todo lo que yo hacía antes, mis vicios y adicciones, quedaron atrás porque Cristo me hizo una nueva criatura. Esa es la iglesia y es el poder del Evangelio. Pero cuando nosotros predicamos el Evangelio, si usted lo predica en su trabajo, a mí me pasó esta semana, ¿qué pasó? Le estaba predicando a otro compañero, dentro de todos los que les predico. Y entonces me dice, es que en la Biblia dice que yo tengo que hacer esto y esto. Y yo quiero hacer énfasis en que el hombre naturalmente es legalista. El hombre naturalmente llega a la palabra de Dios, naturalmente, y solo ve los mandatos que tiene que cumplir. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Cuando mi esposa, que en aquel entonces era mi novia, me dijo a mí, David, vamos a la iglesia. Yo lo primero que le dije fue, ¿qué? ¿A la iglesia? ¿A qué? Yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero dejar esto, no quiero dejar lo otro, no quiero dejar aquí, no quiero dejar allá. Y lo primero que se vino a mi mente son el montón de normas que yo tenía que cumplir. Pero eso es legalismo. Hemos estado viendo en los estudios bíblicos que el poder del Evangelio, que la obra que Cristo hace, modifica nuestra identidad y es la única manera en la que nosotros podemos cumplir con dicho comportamiento.
Pero si nosotros nos brincamos la obra de Cristo, nos brincamos la modificación de nuestra identidad, dejamos esto de lado y venimos solo a nuestro comportamiento, nos vamos a frustrar porque nosotros no podemos cumplir el estándar moral por nosotros mismos que la palabra de Dios demanda. La única forma de vivir sabia y piadosamente conforme al carácter de Cristo es reconociendo la obra del Evangelio, un Cristo resucitado que entregó su vida por nosotros, derramó su sangre en la cruz, que cambió nuestra identidad y que a través de esa obra nos adoptó, nos hizo hijos amados, nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con nuestro comportamiento las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es el asunto. Entonces, cuando nosotros predicamos a Cristo, nosotros no podemos predicar el montón de normas así solitas. Nosotros debemos comprender que para poder vivir como la Biblia dice que debemos vivir, es solamente a través de la obra de Cristo en nosotros. Entonces, pastor, ¿cuál es la receta para yo poder vivir así? Crea en Cristo, venga en Él en arrepentimiento y fe, ríndase a Cristo para que Él transforme su identidad y usted viva para la gloria de Dios. Es la única forma. Entonces este compañero con una óptica legalista me decía, es que la Biblia dice que hay que hacer aquí y que hay que hacer allá. Pero nosotros con esta explicación podemos ver que el cambio de nuestra identidad nos hizo hombres y mujeres nuevos. Yo le decía a ese compañero, si usted me hubiera conocido a mí antes de yo ser rescatado por Cristo, a usted se le para el pelo. Porque me conocen ahora y no me conocieron antes. Y gracias a Dios. Pero hay personas que sí me conocieron antes. Y bueno, hoy no está mi hermano Juanchito, el que nos ayuda, está visitando familia, que trabaja en la banda. Y Juanchito sí me conoció. Y a veces ahí nos hacemos bromas, conscientes de que Cristo nos rescató de una perdición, de las adicciones, del licor, de la fiesta, del desorden. Pero Dios fue bueno y nos ha rescatado por su gracia. Ahora, solo de esta forma el hombre puede tener una vida plena en Cristo. Solo reconociendo su obra. No hay otra forma. Hermanos, en el sermón anterior, todo esto que pasa en la vida del hombre sucede en medio de esta sociedad, hermanos. En medio de esta sociedad, y hablamos de algunas características de la sociedad la vez anterior, pero hoy quiero mencionar otras aspectos de nuestra sociedad. Hablamos la vez pasada del individualismo, la pérdida del sentido de comunidad. Hablamos de la necesidad del sentido de pertenencia y cómo muchas personas se integran y corren a grupos de diferentes tipos, juntas directivas, ayuda social, grupos deportivos, grupos de rescate, grupos de amigos, grupos de todo tipo para formar parte y satisfacer la necesidad del sentido de pertenencia que el hombre naturalmente tiene. Entonces también vimos que aunque la iglesia, que todos estos grupos, forman comunidades. Hay comunidades en todo este tipo de grupos en la sociedad donde las personas se adhieren para satisfacer su sentido de pertenencia. Hablamos bajo este contexto que la iglesia es una comunidad, pero que no es como una comunidad del mundo. La iglesia no se puede ver como un club social o una comunidad como todos los grupos existentes en la sociedad de hoy. No es igual la iglesia porque la razón de ser de la iglesia y su sostenimiento no viene de deseos vanos del hombre, sino de una manifestación sobrenatural de Dios en el hombre. La única forma de que la iglesia sea iglesia es la manifestación sobrenatural de Dios. Usted dice, pastor, pero ¿por qué tan sobrenatural? Si yo me levanto tranquilo y me vengo a congregar y veo a mis hermanos, ya vamos a ver por qué es tan sobrenatural. Estamos en una sociedad de pérdida de relaciones afectivas ante una inminente virtualidad. Al punto, hermano, que las comunidades virtuales son más fuertes que las otras comunidades donde tenemos presencialidad. ¿Cómo, pastor? ¿Por qué usted dice eso? Hay familias donde están todos sentados a la mesa, la familia ahí, pero todos están con sus celulares, hablando en sus diferentes grupos sociales y quebrantando el afecto, el vínculo que tienen con sus familiares directos.
Las redes sociales tienen una implicación fuertísima en todo esto. Y a través de las redes sociales nosotros también vemos algo. Hablo todo esto en un contraste con la iglesia. A través de las redes sociales vemos cómo todas las personas están corriendo todos los días para cumplir las demandas que ellas tienen. Las demandas que ellas tienen. Y todos corren tratando en las redes sociales de cumplir los estándares. Y entonces vemos en las redes sociales imágenes falsas. Porque en las redes sociales todos tienen la vida perfecta. En las redes sociales todos tienen la familia perfecta. En las redes sociales nadie está ahogado económicamente. En las redes sociales ningún matrimonio tiene problemas. En las redes sociales ningún padre tiene problemas con sus hijos. En las redes sociales todos están satisfechos y orgullosos de sus logros. Y entonces nos damos cuenta que hay una brecha muy larga entre el hombre real y lo que las redes sociales muestran. Lo cierto de todo esto es que nadie tiene una vida perfecta. Lo cierto también es que ninguna familia es perfecta. Lo cierto también es que hay muchas personas en crisis económicas. También es cierto que aunque muchos matrimonios duermen en la misma cama, están destruidos. Están en las mismas cuatro paredes, en la misma cama y están destruidos. Hay una gran distancia. Muchos odian a sus padres y muchos padres odian a sus hijos. Muchos viven insatisfechos con su cuerpo, cómo se ven en un espejo, o insatisfechos porque los títulos que tienen no son suficientes y quieren más. Y entonces toda la mañana la sociedad de hoy se levanta emprendiendo una carrera para cumplir el estándar de las redes sociales y todos puedan ver que tiene una vida perfecta a la luz de las demandas sociales. Esto pasa hoy en la sociedad, pero la iglesia no debe ser así. La iglesia se edifica y crece en Cristo y se sostiene de forma sobrenatural. La plenitud de la iglesia y la satisfacción completa está en Cristo y no en las demandas que la sociedad pueda darme a mí para yo cumplir y, entre comillas, llegar a tener una vida perfecta. La iglesia ha dejado los parámetros del mundo y sigue los parámetros de la palabra de Dios. La iglesia ha dejado los ídolos del mundo, los ha dejado para enfocar su mirada en Cristo. Hermanos, sabemos que nuestro corazón, como decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. En cualquier lugar encontramos un ídolo. Lo encontramos en cualquier lugar. Ahora tenemos el comportamiento social donde las personas pueden en las redes sociales bloquear a alguien. Lo bloquean. No quiero saber nada de fulanito, lo bloqueo. Estas son actitudes de la sociedad. Viene fulanito, voy a cruzar la calle para no saludarlo porque no quiero hacerlo. Bloqueo a las personas en las redes sociales, no contesto las llamadas telefónicas. Pero la iglesia no debe ser así. ¿Por qué a muchas personas no les gusta el vínculo fraterno que la Biblia enseña que como iglesia, como comunidad cristiana debemos tener? Porque cuando yo estoy contigo hablando con él y un grupo de hermanos y él dice algo que no me gusta, no lo puedo bloquear. No puedo bloquear los estados de WhatsApp de él. No, porque está aquí, está conmigo. Las personas han adoptado las costumbres de las redes sociales y han perdido la tolerancia, afecto, consideración y amor por el que tienen a su lado. Es facilísimo bloquear a alguien en las redes sociales. Cruzan la acera, no contestan llamadas. Pero la iglesia no es así, porque la iglesia se comporta sobrenaturalmente. La iglesia no es así. La iglesia comparte con sus hermanos, ama a su hermano, independientemente si sea de su agrado o no. Se va a reunir con él,
se va a reunir con ellos, va a compartir con ellos porque los ama. Eso es lo que hace sobrenatural a la iglesia. Pero si usted en su corazón quiere bloquear a todos los que tiene a su lado, no quiere compartir con ellos, se le olvidó que usted es un miembro, que necesita también de ellos, que es el cuerpo de Cristo, su hermano también, donde habita el Dios viviente. Si a usted se le ha olvidado todo eso, entonces probablemente puede que usted tampoco sea miembro. La comunión de la iglesia es un asunto sobrenatural. Porque todos nos amamos independientemente de nuestras características. No, es que yo con fulanito, yo no quiero nada porque fulanito. No, hermano, perdone. Ya, perdone. Y compórtese como un cristiano. Pero muchos desearan venir caminando y cuando ven a esa persona bloquearla y desaparecerse y que la tierra se los trague y caminar por debajo como el conejo de la Warner Brothers y salir al otro lado para que no lo vean. Pero la iglesia no es así, hermanos. La iglesia debe amarse. La iglesia debe tener, yo debo considerar las debilidades de Tío y Tío las mías. Y yo debo orar por él y amarlo a él. Es que Tío me habló muy feo, pero es que su labor es amarlo. Porque así Cristo nos amó a nosotros. Y por el poder del Evangelio nosotros podemos vivir como Él quiere que vivamos. Yo espero que usted no sea de los que bloquean en las redes sociales. Vamos al texto, Mateo capítulo 16. Tenemos un comportamiento de la sociedad y otro de la iglesia. La sociedad corre por metas vanas, la iglesia corre por una corona incorruptible. La sociedad corre por trofeos que se llenan de polvo, pero la iglesia corre por una corona incorruptible, por un galardón eterno que tenemos en Cristo Jesús. Vivimos por Él y para Él. Y por eso corremos, porque algún día estaremos con Él. Y le veremos tal como Él es. Y todos nuestros trofeos y todas nuestras cosas materiales y logros que tenemos se quedarán aquí y van a perecer y se van a podrir. Pero algún día nosotros estaremos con Él. Y eso nada lo va a detener. Y eso es lo lindo. En este texto, en el verso 18, cuando Él le dice que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? La declaración que está haciendo Pedro de que Jesús es el Cristo. Y todo esto lo explicamos en el sermón anterior. Pero Él dice, edificaré mi iglesia. Jesús mismo dice, yo voy a edificar la iglesia. Soy yo el que lo va a hacer. ¿Cómo Jesús edifica la iglesia sobre Él? En Efesios, vaya conmigo y deje el texto de Mateo ahí. Vaya a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Voy como un balazo. Efesios 4, versículo 11. ¿Me dicen amén? Dice que Él mismo, hablando en el contexto de nuestro Señor Jesucristo, usted lo puede leer en su casa con calma, y Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y viene otra vez el cuerpo, verso 16, de quien todo el cuerpo
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, nosotros somos edificados en Cristo. En Juan 10, nosotros vimos en las prédicas anteriores que las ovejas que escuchan la voz del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, no escuchan a los extraños, solo escuchan la voz de Cristo. No escuchan a los extraños. Entonces lo que el texto nos muestra a grandes rasgos es que en el tanto nosotros seamos perfeccionados dentro de la comunidad, dentro del cuerpo, dentro de esta unidad, nosotros escucharemos la voz del buen pastor para no ser niños fluctuantes, para no irnos por cualquier enseñanza corrupta, y siendo todos unidos entre sí, nos ayudamos mutuamente. Hermanos, vean, según la actividad de cada miembro. ¿Por qué? Porque cada miembro tiene actividades distintas. Cada miembro del cuerpo tiene actividades distintas, pero sin importar la actividad que tenga, dicha actividad no es para sí mismo, sino para ayudar a su hermano. Nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y así nos edificamos en amor. Cada miembro, hermano, de este cuerpo tiene una función específica para edificación. Cada miembro es útil. Todos tienen una función. Hermano, todos los miembros tienen una función. Y créame, la función no es venir el domingo, sentarse acá, levantar las manos, aplaudir e irnos para nuestras casas. Esa no es la función dentro del cuerpo. Todos los miembros tienen funciones específicas y deben edificarse en amor. Usted debe analizar más adelante, conforme los sermones avancen, cuál es la función suya como miembro. Edificándose en amor y en la verdad de Cristo para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El de la reconciliación, la predicación del evangelio. Cada miembro es útil y cada miembro es necesario para los otros miembros. Es necesario. Usted es necesario para su hermano. Su hermano es necesario para usted. Los miembros se ayudan mutuamente y todo esto se da en un marco de amor. Ahora, ¿por qué todo esto es sobrenatural? Porque esta ayuda, este amor, esta necesidad es para con todos y no solo para los que son de mi agrado. Es que yo voy a ir donde el hermano Mario, porque el hermano Mario es el que más me cae pura vida, es el que me cae tuanis, los otros no me cae tan bien. No, es para con todos, sin importar si a mí me hace mucho lo que llamamos química. Es que yo no hago química, y con ese cuento, hermano, con ese cuento que yo no hago química, no, hermano, arrepiéntase y crea en Cristo. Esto no se trata de que hacemos química o no hacemos. No, hermanos, somos miembros, nos amamos y nos necesitamos. Porque Cristo hizo una obra en nosotros, cambió nuestra identidad, somos hombres y mujeres nuevos y entonces por eso nosotros podemos vivir amándonos. Por la obra que Cristo hizo. Y la obra que ha hecho en nosotros. Si hemos recibido nosotros la misma revelación que Pedro recibió y nosotros creemos que Jesús es el Cristo, no solo somos edificados en Él, sino también somos parte de este maravilloso cuerpo. Y si somos miembros de este cuerpo, tenemos una función que va a beneficiar al que tengo a mi lado. Pastor, pero entonces las funciones que yo desempeño como miembro no son para mí. Exacto, me entendió bien, son para su hermano. Todos los dones que Dios le ha dado a la iglesia no son para nosotros mismos, sino que los dones que Dios me dio son para usted, no para mí. Todo lo que Dios nos ha dado por medio de la obra del Espíritu Santo es para mi hermano, para mi hermana, para que nos amemos. Y predicamos esta verdad y de pronto podemos decir, sí, pastor, pero esta iglesia le falta mucho, pastor. Esta iglesia, no nos amamos, aquí hay muchos que me quieren bloquear cuando me ven en la calle. Bueno, hermano, la palabra del Señor dice
que cuando Jesús oró, Él dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Recordemos que esta iglesia siempre será imperfecta porque estamos nosotros, pero es perfecta porque está Cristo. Entonces, recordemos también esto: todos nosotros estamos creciendo en santificación. Así que si usted ve a su hermano que lo quiere bloquear, ámelo igual. Ámelo. Ame a su hermano. Entonces Jesús dice que esta iglesia estará libre de las puertas del Hades. En el versículo que sigue en Mateo 16, en el verso 18, después de que dice que edifica la iglesia, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y también vimos cómo muchos piensan que estos son los demonios atacando a la iglesia y entonces tenemos que entrar en un proceso de liberación porque estamos peleando con los demonios. No quiere decir eso estas palabras, sino que la muerte no prevalecerá sobre la iglesia porque Cristo la venció, triunfando sobre ella. Por eso el Hades, Seol o muerte no prevalecerán contra nosotros. Hermanos, a nosotros nos pueden quitar nuestra vida en este cuerpo mortal, pero tenemos una esperanza en gloria, una eternidad con Cristo. Hermanos, no hay pérdida. Nunca vamos a perder. No hay pérdida. En Cristo somos más que vencedores. Y Él venció la muerte por nosotros. Y por eso un día estaremos con Él. Y reinaremos con Él. La muerte no prevalecerá porque Cristo la venció. Pero viene otro asunto sumamente importante en el verso 19. Y le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, y no piense que la llave es una llave que están dando en unas iglesias donde están engañando a muchos, y lo digo con toda la propiedad. No es la llave que me guindo en el cuello porque di un pacto, y entonces me dieron una llave y esa llave significa que yo voy a tener mi casa, y entonces esa es la llave que Dios... No está hablando de eso Jesús, hermano. Y le hablo esto porque si usted encuentra algún fundamento bíblico para ese tipo de aberraciones y de tonterías, entonces yo digo, bueno, la palabra de Dios respalda eso. Pero estos son ocurrencias de hombres para robar el dinero de la gente. Entonces las personas inocentes, o no inocentes, ignorantes, llegan y dan un dinero para que les den una llave, porque esa llave significa que van a tener una casa. Hermano, eso no es bíblico. Eso es mentira, eso es engaño, los están robando. Eso no es así. Jesús viene hablando, veamos el texto. Jesús viene hablando de la iglesia. Veamos el texto. Jesús viene hablando de la iglesia, aquella que ha recibido esta revelación, aquella que declara que Jesús es el Cristo. Y Pedro, como parte de esa iglesia, siendo el primero en dar esta declaración tan maravillosa delante del mismo Jesucristo, Cristo mismo le dice que le va a dar estas llaves que son una autoridad que viene de parte de Dios, pero esa autoridad no se ejerce si no es por medio de la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir que tenemos autoridad haciendo algo si eso que estamos haciendo no está escrito aquí. Porque si yo creo que yo tengo autoridad haciendo algo que no está escrito aquí, entonces yo estoy engañándome y engañando a los que tengo a mi lado. La autoridad sobre todas las cosas, la sola escritura, la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Y lo sabemos. Las palabras de Dios son nuestra autoridad, y la autoridad que nosotros podemos tener viene solamente a través de ella. Entonces, cuando Pedro recibe esta autoridad está completamente ligada a la manifestación, a la predicación, a la obra de la palabra de Dios en el corazón del hombre. Jesús le dice que edificará a futuro, que le dará las llaves a futuro. Edificaré, te daré las llaves, le dice a Pedro. No le dice estoy edificando,
te estoy dándolas. No, se las va a dar y va a edificar. Más adelante, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, si quiere va conmigo rápidamente, cuando la iglesia se constituye después de la manifestación del Pentecostés, cuando vino ese viento recio, el Espíritu Santo cayó sobre esos hombres en la era apostólica, donde hay un montón de señales y prodigios para darle el sello de veracidad a las palabras que ellos predicaban. Tenemos la manifestación y la constitución de la iglesia. Verso 41 del capítulo 2. Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. ¿Quién los llama? El Señor. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿qué sigue? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vean qué lindo, hermanos, porque con la predicación del evangelio del arrepentimiento se dan las primeras reuniones de comunión los unos con los otros. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo comían? Juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En el tanto se constituye la iglesia, Dios edifica sobre el mensaje del evangelio, sobre la figura de Cristo, edifica a esta iglesia que tiene la autoridad para predicar el evangelio, que tiene el poder para salvar a todo aquel que cree. Las llaves que abren la puerta a salvación a todos los hombres son predicadas por todos aquellos hombres y mujeres que recibieron esta declaración, esta confesión, en sus corazones de que Jesús es el Cristo. Entonces esa es la autoridad que nosotros como iglesia hoy tenemos: proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como viene hablando de la iglesia, dicha autoridad de atar y desatar debe ser entendida a la luz de Mateo 18. Así que vaya conmigo a Mateo 18. Porque la autoridad se da a través del orden bíblico. Vemos una iglesia constituida, el Espíritu Santo operando en ella, edificada sobre Cristo, unos con otros como un solo cuerpo, que se aman, que son miembros, que crecen ayudándose mutuamente entre sí con amor. Este es el fundamento. Mateo 18, verso 15. Me dice amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si nosotros vemos eso, ese contexto no tiene nada que ver
con lo que dije que muchos corruptos hacen, sino que está hablando de la unidad de la iglesia y la resolución de conflictos en medio de esa unidad. De eso es de lo que está hablando. La iglesia tiene la autoridad para declarar, en una connotación de dar a conocer, y aclaro eso, a través de la palabra, qué pecados se retienen y qué pecados se perdonan. Dicha autoridad no nace en nosotros mismos, viene de la palabra de Dios. Si el cuerpo de creyentes actúa de forma unánime a la luz de la palabra, ella puede declarar, dar a conocer quién es perdonado y quién no. Y si su hermano peca contra usted, aquí tiene el orden con el cual usted debe desenvolverse para mantener el vínculo de la unidad. La resolución de conflictos nos muestra a nosotros, nos dice que es atar y desatar. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia afirma que alguien está atado a sus pecados, la iglesia habla lo que la palabra de Dios dice. Y cuando alguien ha recibido el perdón de pecados y la iglesia lo afirma, Dios está de acuerdo. Entonces, por eso lo que la iglesia defina a la luz de la palabra va a estar en armonía con lo que sucede en los cielos conforme a la voluntad de Dios. Hay una armonía entre lo que la iglesia hace y dice y lo que Dios quiere que hagan. ¿Cuál es el vínculo o el puente que une eso? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No lo busque. En Juan 20, 23 dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis les son retenidos. Ahora, esto no quiere decir que yo le digo a mi esposa: Gaby, tus pecados te son perdonados. No. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero en la resolución de conflictos, en el vínculo de unidad de una iglesia que tiene la autoridad para proclamar la verdad de Dios, en ese marco de iglesia de un solo cuerpo, nosotros les voy a dar una ilustración de cómo funcionamos. Como un oficial de tránsito. Como un oficial de tránsito. Cuando se da una colisión, a los que les ha pasado, nos bajamos. Y dependiendo de los conductores se pelean. Pues es culpa suya, ¿por qué se mete? No sea caballo, y todo ese pleito. Y si usted lo pegaron en un lugar como la Uruca, usted le van a recordar a su mamá como por 2 horas mientras llega el tránsito. La gente se enoja, está alterada. Entonces cuando se da esa colisión, hay diferencias, pero hasta que llega el oficial de tránsito. Y todos sabemos que cuando llegó el oficial de tránsito, llegó la ley. Pero la ley nace en el oficial, nace en él mismo. No. Él debe sujetarse a un marco legal. Y el marco legal es el que tiene la autoridad para que él le diga: usted es culpable, usted no. O si se van a juicio, el juez dicta de acuerdo al marco legal. Y él dice: usted es culpable y usted no. Identifica al que sí y al que no. Pero no nace en el juez ni en el oficial de tránsito el decir que sí y que no, sino en una ley ya establecida. La iglesia puede decir y determinar quién es perdonado y quién no, no por ella misma, sino por lo que la palabra enseña. Entonces, si alguien acá incumple con este proceso de resolución de conflictos, nosotros podemos decirle a la iglesia: bueno, iglesia, el hermano Roy presentó esta y esta situación, entonces a partir de este momento lo tenemos como gentil y publicano, que Jesús lo utiliza para hacer referencia a una persona no creyente, no convertida. Pero pastor, ¿cómo a usted se le ocurre que le va a hacer eso a una persona? Bueno, agárrese con el texto y no me reclame a mí. Pero nosotros como iglesia debemos resolver estos conflictos para mantener la unidad del cuerpo. Y entonces, como la palabra de Dios dice que lo podemos tener por gentil y publicano, entonces en este sentido de autoridad nosotros podemos atar y desatar conforme a la voluntad de Dios aquí en la tierra.
La iglesia donde mora Él mismo tiene esa autoridad. ¿Y quién es la iglesia? El grupo de creyentes, los miembros del cuerpo, los que se reúnen conscientes de que Jesús es el Cristo porque el Padre se los ha revelado, que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe y están rendidos a Él. Pastor, pero tienen que ser perfectos. No, no somos perfectos, nos equivocamos, fallamos y nos vamos a seguir equivocando, pero Él ha hecho una obra en nosotros que nos lleva a ir como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Entonces dice que Jesús, verso 20, ya voy terminando. Jesús entonces mandó a los discípulos a que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Sobre la declaración de Pedro, sobre Cristo el Mesías, sobre el cual se edifica la iglesia, sobre eso hoy nosotros nos sostenemos, nosotros nos mantenemos ahí. Pero ante dicha declaración, con un fin y propósito específico, Jesús les pide no hablarlo para no interferir en su camino ya trazado con tiempos establecidos. Hermanos, en este texto nosotros vemos el fundamento de la iglesia y cómo Jesús dice que Él mismo la edifica. Cristo mora en nosotros. Por eso nosotros vivimos como Él quiere que vivamos. Cristo mora en usted. Por eso usted ama a su hermano incondicionalmente. Cristo mora en usted y por eso cuando Él viene usted quiere abrazarlo y saludarlo, porque Cristo mora en usted. Cristo mora en usted, hermano, y es por eso que usted no ve los defectos de su hermano, sino que lo ve a él como un hombre, una mujer que Dios ha rescatado del pecado y le ha dado vida, en el cual habita Cristo. Hermanos, ¿están conmigo? Eso es la iglesia. La iglesia, hermano, no es individualista. La iglesia no corre en vano. La iglesia no se edifica sobre hombres imperfectos. Es cierto, la gente viene a la iglesia y la gente lo que le ve es el traste, como decimos nosotros al pastor que está predicando. Pero la iglesia no se edifica sobre el pastor, la iglesia se edifica sobre Cristo. Así que si usted se cansa de ver al pastor, no lo vea, vea a Cristo. Cristo es perfecto. Y nosotros, pues ya usted ve. La iglesia no se sostiene por caprichos vanos de los hombres. La iglesia ha sido iluminada por la gracia sin merecerlo. La iglesia se edifica sobre la roca enorme e inamovible. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres que a través de Cristo tienen una nueva identidad. Yo no soy el mismo David de hace 18 años. El Señor me transformó. Yo soy una persona nueva en Él. Somos nuevas criaturas. La iglesia se sostiene, la iglesia se ama de forma sobrenatural porque en el corazón de cada creyente está ese fuego del Espíritu Santo. Por eso nosotros deseamos estar con nuestros hermanos. Por eso nosotros queremos. Dígame amén, por favor. Queremos estar con nuestros hermanos. Y por eso es lindo cuando termina la reunión estar todos juntos compartiendo y hablar y vacilar, y que a uno lo vacile el hermano Danis porque no sabe volar pala y esas cosas. Todo eso es bonito. La muerte no puede atentar contra la iglesia. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es sostenida por Cristo. La iglesia se sostiene por Él. Hermanos, por favor, tengamos eso bien presente. La iglesia tiene la autoridad que Dios le ha dado para proclamar el evangelio, para que la gente crea y se salve, a fin de que todos aquellos que lo escuchen crean en Él y sus pecados les sean perdonados. No importa cuál pecado sea. No importa si fue asesino, no importa si fue un ladrón, no importa si fue un violador. Si se arrepiente y cree en Cristo, Dios le perdona.
Pastor, yo no puedo aceptar eso que usted dice. Dije, pues a mí también me cuesta, pero eso dice la palabra. Pastor, de verdad Dios puede perdonar a un ladrón, a un violador, a un homicida. Dios puede perdonar cualquier pecado, porque su sangre se derramó por eso. No importa el pecado, y la autoridad que Él le ha dado a la iglesia le anuncia al mundo que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación. La sociedad está corrupta, está cayéndose a pedazos, matrimonios destruidos, vínculos fraternales destruidos. La gente está en depresión, en tristeza, en angustia. El mundo corre como loco buscando un refugio, pero no lo va a encontrar, porque solo refugios efímeros encontramos en el mundo. Pero todos aquellos que hemos ido a Cristo y que hemos depositado nuestras cargas en Él, vivimos en plenitud de gozo por lo que Él ha hecho en nosotros. Sin importar lo que se nos venga, Cristo es nuestra roca y nuestro castillo, y en Él nosotros nos sostenemos sin importar lo que pase. No importa el dolor, ni el sufrimiento, ni si tengo o no tengo. Cristo es mi roca, y aunque me quiten mi vida, Él sigue siendo mi roca, y nada va a cambiar eso. No importa lo que pase, Cristo es nuestro refugio. Por eso lo predicamos, porque un día transformó nuestras vidas, transformó nuestros corazones y lo que nosotros siempre queremos. Y yo le digo a las personas que le predico, considere mis razones. ¿Qué gano yo? ¿Qué estoy ganando? Nosotros lo predicamos porque queremos que el mundo crea en Cristo y se salve. Y que cuando llegue a ese juicio de Hebreos 9:27, pueda ser declarado justo delante de un Dios santo. No por nuestras obras, porque gracias a Dios no es por nuestras obras, sino por las de Cristo. En virtud de Él, Él dio su vida por nosotros. No puede ser posible que hayan personas que solo una vez al año, durante una semana, y no estoy hablando de religiones, porque esto pasa aquí adentro también. No es religión. Muchas personas, inclusive solo los domingos, recuerdan que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Eso nos sostiene todos los días del año, no los domingos solamente, no una semana al año solamente. Cristo nos sostiene todo el año hasta que estemos con Él. Y cierro con este texto y vaya conmigo a Juan 17 y ahí terminamos. Juan 17. Yo sé que ya dije eso 2 veces, pero bueno, así somos los pastores, ya usted sabe. Qué vergüenza. Bueno, en realidad no me da vergüenza la palabra de Dios. Juan capítulo 17, verso 20. Jesús ora por los discípulos, pero vean qué lindo, porque Jesús no solo está orando por los discípulos, Jesús está orando por usted y por mí. Es increíble. Él ora por nosotros. Hoy intercede por nosotros ante el Padre. Hoy. Mas no ruego, dice Jesús, alzando su rostro al Padre, dicen los versículos anteriores. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermano, usted y yo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, Dios le ha dado a la iglesia una gloria sobrenatural, para que se mantenga unida y para que el mundo, cuando la vea, crea que Jesús es real. Hermanos, esto se trata de que si nosotros no vivimos como iglesia, el mundo no va a creer. Si nos ve a nosotros peleados, discutiendo, divididos, ¿para qué me voy a ir a meter ahí? Si no ve esa iglesia, lo que hay, un hipócrita al otro, le bloquea en fe, le bloquea allá. Vuelvo a la ilustración.
No somos así. Somos el cuerpo de Cristo, hermano amado. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, Cristo está en nosotros. Hay una gloria de Dios en el corazón de la iglesia. No puede ser que dentro de lo que denominamos iglesia hayan llaneros solitarios. Eso no es bíblico. Los miembros se necesitan unos a otros y se aman unos a otros. Y cuando la iglesia se ama, el mundo la ve y el mundo cree que el Cristo que predicamos es real. ¿Por qué el mundo nota la diferencia? Porque el mundo no tiene la capacidad de armarse así. Por eso para el mundo eso resalta, porque el mundo no tiene la capacidad. Hermano, por eso la iglesia es diferente, porque aquí está Cristo. Y cuando entonamos alabanzas, Él está en medio de nosotros. Pastor, se va a poner usted muy místico. No, esto no es que es místico, es que la Biblia dice que es así. Él nos ha amado, somos uno con Él. Hermanos, somos uno con Él. Él está en nosotros, nosotros en Él, como Él en el Padre, y nos conoce a nosotros. Y entonces es por esto que nos podemos amar. Si no fuera por esto, si no fuera por la obra de Cristo, nosotros no podríamos amarnos. Pero nos amamos porque Él está en nosotros. Y cada vez que usted ve a su hermano, el que usted considera que no hace química con usted, recuerde que Cristo murió por él, así como murió por usted. Y recuerde usted que a su hermano lo compró Cristo con su sangre. Y usted sabe qué debe hacer: amarlo. Ámelo. Pastor, me es tan difícil. Ve a Cristo. Pastor, es que yo he pensado que yo soy mejor que otras personas. Aquel es un asesino, aquel es un homicida, un ladrón. Pero pastor, yo no soy tan malo. Yo soy un poquito bueno. Yo soy diferente. Cambie su punto de referencia. Que su punto de referencia no sean otros hombres, pero véase a la luz de Cristo, a ver si usted y yo somos tan buenos. Todos con los números completos de la rifa para perdernos. Ame a su hermano. Ámelo. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies esta tarde? Antes de la pandemia, teníamos una práctica con el pastor Manuel, no sé si se acuerdan. Todos nos dábamos un abrazo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Hay alguien aquí que se acuerda? Porque muchos se nos ha olvidado. Y estamos muy cómodos con los hermanos de lejitos. Pero antes, tomábamos un tiempo antes de la palabra para abrazarnos todos, saludarnos. Todavía hoy, por respeto a algunos hermanos y sus criterios, que respeto profundamente, no lo vamos a hacer. Pero créame que a mí me hace falta. Y yo respeto a los hermanos, los respeto. Por eso no lo hago. Pero a mí me hace falta. Naturalmente, en Cristo, a usted debería hacerle falta.
Hermanos, Cristo murió por nosotros. Y todo aquel que en Él cree será salvo, sin importar lo que haya hecho. Yo quiero que usted incline su rostro.